el fenómeno Verdi es inconcebible sin el Risorgimento. No importa que haya desarrollado en él un papel decisivo o no. Lo que importa es que absorbió su atmósfera y su tono y formuló un estado a través del cual el pueblo italiano encontró una clave de su dramática situación y vibró al unísono con ella. Esto escribía un compositor importantísimo italiano, Luigi Dalla Piccola, en 1961. Y podríamos nosotros añadir o completar sus palabras diciendo que dentro de ese estado de cosas que Verdi absorbió y propició, porque Nabucco, la primera ópera suya de éxito, pues tuvo un papel absolutamente sustancial. Es obvio que Verdi, que era uno nacionalista, republicano, anticlerical también, pero bueno, al inicio de su carrera no podía tener otro propósito en la cabeza que el de tener un éxito. Pero el logro de ese éxito se asoció con el éxito de Nabucco. Y entonces Nabucco, sin que Verdi lo pretendiera en primera instancia, pero se convirtió en un símbolo nacional por sí mismo. El coro va pensiero del tercer acto, famosísimo coro, ¿no? Pues fue, vamos, casi como una especie de himno nacional antes del famoso de Goffredo Mameli y de Michele Novaro, que es del año 1847, pero claro, Italia tuvo varios himnos y este himno oficial solo ha sido después de la guerra, o sea, en el año 46 es cuando el himno de Michele Novaro, bueno, que es muy anterior, ya digo, pues adquirió la oficialidad. En todo caso, Nabucco, bueno, desde sus inicios se convirtió verdaderamente en un símbolo nacional y en un símbolo nacionalista, las dos cosas, ¿no? Y de hecho, esta idea es, vamos, todavía dura en cierto modo. Después de la Segunda Guerra, cuando Italia es liberada de todo el fascismo, del nazismo, gracias a los aliados y al avance de los aliados, cuando se reabre la Scala en el año 46, se reabre precisamente con Nabucco, no con otra ópera cualquiera. O sea, que es que la función, digamos, de identificación nacional con la tercera ópera de Verdi pues es innegable. Entonces Verdi había iniciado su carrera allí en el Teatro de la Scala en 1939 con una ópera que es Oberto, conde de San Bonifacio, que está bien y que además tiene mucha influencia de Donizetti, pero también de Bellini, curiosamente. Y bueno, tuvo muy buena acogida. Ricordi compró la partitura para hacer la edición de canto y piano por 200 liras austriacas que le pagó a Verdi. Y entonces pasó una cosa, que Oberto en realidad no había sido un encargo de la Scala, había sido un encargo de un músico que era Pietro Massini, que dirigía el Teatro Filodrammatici. Y era el que le había encargado la ópera a Verdi. El libreto era de Antonio Piazza, entonces, claro, al compositor se le daba el libreto para que pusiera la música, no se le consultaba si aquello le gustaba o no, hombre, se llegaba a acuerdos, pero vamos. Y él le había dado ese libreto de Antonio Piazza, que luego, por cierto, lo elaboró un poco más Temístocles Solera, que es el libretista de Nabucco, y entonces le había encargado Oberto a Verdi. Pero claro, el Teatro Filodrammatici se cerró y entonces Massini pues se quedó en la calle, claro, no le podía estrenar a Verdi la ópera que le había encargado. Y entonces, bueno, digamos que se sentía en cierto modo culpable. Y como era muy amigo de Vincenzo Merighi, que era el primer violonchelista del teatro de la orquesta del Teatro de la Scala, se fueron a ver a Bartolomeo Merelli, que en aquel momento era el empresario, y le propusieron la ópera de Verdi. Y efectivamente, está Oberto, ¿no? Y efectivamente Oberto se estrenó con muy buen éxito, y entonces Merelli le hizo un contrato a Verdi, un contrato por 3 óperas, que le daba 4.000 liras austriacas. No sabemos que todo el norte de Italia en aquel momento pertenecía al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entonces, la primera de esas 3 óperas fue una ópera bufa, que era Un giorno di regno, que, bueno, originalmente esta obra se llamaba Il finto Stanislao y el libreto era de Felice Romani, que era para Adalbert Guirovets, de una ópera, claro, le habían cambiado el título y los nombres de los personajes era una cosa, pero prácticamente era lo mismo. Pero claro, era una ópera de 1818, ¿quién se acordaba ya de ella? Entonces, ese es el libreto de Un giorno di regno. Y Verdi, bueno, escribió la música y fue un absoluto fracaso. Fue una representación y ya está. Bien, es verdad que lógicamente Verdi
pues no podía estar para fiestas. El estreno fue el 5 de septiembre. Bueno, pues el 5 de septiembre, el 18 de junio, se había muerto la mujer de Verdi con 26 años. Y el año anterior y el precedente se había muerto su hija con 15 meses y luego su hijo con 16. O sea, que es que habían sido ahí 3 años, 2 años y medio, que para Verdi había sido pues una verdadera tragedia familiar. De repente se había quedado solo y, claro, pues no, evidentemente no estaba para escribir óperas bufas. Total, Verdi decidió que abandonaba la composición. Se volvió a Busseto, se pasó ahí un tiempo que lo único que hacía era leer novelas malas, tratando de olvidar, evidentemente, pues había vivido o está viviendo una situación horrorosa. Entonces, sobre el origen de Nabucco, curiosamente no tenemos más que 2 fuentes. Y no tenemos más que 2 fuentes porque, claro, Verdi en esta época no era, lógicamente, un compositor conocido. Entonces, no se conservan cartas, no hay recensiones biográficas. Los 2 únicos documentos en los que se habla claramente de esto son 2 racconti, como dirían los italianos, que Verdi, el propio Verdi, había dictado a Michele Lessona y el otro al propio Ricordi, que se empeñó en que quería que Verdi escribiera una autobiografía. Verdi no la escribió, pero se la dictó a Ricordi. Entonces, Michele Lessona, en 1869, cuando Verdi tenía 56 años, pues publicó todo lo que Verdi le había contado de la primera etapa de su vida, y esto lo publicó por fascículos, traducido al francés, Arthur Poujan, en un libro que luego se ha llamado, libro que existe, es muy conocido, Verdi, biografía anecdótica, vita anecdótica, y se publicó en un periódico que se llamaba Le Monestral por entregas, y el 6º capítulo es precisamente el que habla Verdi de Nabucco. Eso era cuando Verdi tenía 56 años, ahí es cuando lo dictó. Y hay la segunda recensión, que es 10 años posterior, que es la que Verdi le dictó al propio Ricordi, porque Ricordi estaba pues empeñado en tener, digamos, una autobiografía, ¿no? Entonces, bueno, tras el fracaso de Un giorno di regno, Verdi le pidió a Merelli, al empresario, que le anulara el contrato, que había decidido dejar de escribir. Y entonces tampoco se atrevía a decírselo personalmente, y se lo dijo a través de un amigo común que se llamaba Francesco Bassetti, que era ingeniero, pero que sobre todo era muy conocido porque tenía mucha actividad en los círculos filarmónicos. De hecho, es a quien Ricordi le dedicó la versión de canto y piano, la que había él editado de Oberto, ¿no? Entonces, bueno, Bassetti habló con Merelli y Merelli no quería anular el contrato de Verdi porque decía que tenía confianza en su talento. Y entonces lo que hizo fue darle 2 meses, para que, si son 3, pues 3, para que, se lo pensara, ¿no? Digamos. Verdi se pasó esos meses sin hacer nada. Y entonces lo que cuenta es que un día se encontró a Merelli en lo que se llamaba la Galería de Cristoforis, que era, pues una galería comercial que comunicaba 2 calles, la vía Monte Napoleone y la que ahora se llama Corso Vittorio Emanuele. Pues ahí había una galería comercial, que no es la Galería Comercial Vittorio Emanuele, que va desde la catedral, no, es otra que estaba un poquito más al norte. Bueno, pues ahí se lo encontró Verdi a Merelli, y Merelli le dijo que se viniera con él a la Scala, iban charlando. Y entonces, pues aquí es un fenómeno que es, digamos, una curiosa ironía del destino. Y es que a Verdi le habían dado un libreto que se llamaba El Proscrito, que era de Gaetano Rossi, y a Verdi no le gustaba nada. Y entonces resulta que había otro compositor, que es Otto Nicolai, el autor de la famosísima ópera, que está muy bien además, Las Alegres Comadres de Windsor, que en ese momento estaba activo en Milán. Y entonces la ocurrencia de Merelli, que fue genial, Nicolai tenía el libreto de Nabucco, pero no le gustaba. Y Verdi tenía el libreto del Proscrito, tampoco le gustaba. Pues la idea de Merelli fue cambiarle los libretos. El de Nabucco se lo dio a Verdi y el de Proscrito se lo dio a Nicolai. Y es una simetría curiosa e invertida, porque mientras Verdi triunfa luego con Nabucco, Nicolai fracasó con El Proscrito y además se peleó con la mujer, que era una soprano, Emilia Frezzolini, y la mujer se fue a Viena, y mientras que Verdi, por el contrario, que había perdido a la mujer, empezó una relación primero amistosa y de consejo
con la que luego sería su segunda esposa, ¿no? Giuseppina Strepponi, que era la que había cantado el papel de Abigail en Nabucco. Empezaron una relación pues, puramente amistosa, que luego ya fue pasando a mayores, y ya, bueno, en el año 60 y tantos, pues acabaron casándose. Fue la segunda esposa de Verdi. O sea que es una situación simétrica, pero invertida, ¿no? Entonces, bueno, cuando Nabucco se hizo en Viena, precisamente la que estrenó el personaje de Abigail en Viena fue la Frezzolini, la antigua amante de Nicolai, que luego a los años siguientes hizo la Lombardi y Giovanna d'Arco. Y que, claro, la cosa es lógica porque en aquel momento el teatro, el Carnegie Theater, lo llevaba precisamente Bartolomeo Merelli, como empresario. Entonces, entre lo que le dictó Verdi a Lesona y lo que 10 años más tarde le dictó a Ricordi, pues hay algunas diferencias, no muchas, pero hay alguna diferencia significativa. En lo que le contó a Ricordi, la historia de la muerte de la mujer y de los 2 hijos, según Verdi, sucedió todo en el mismo año, cuando sucedió en 3. Pero bueno. Y luego, en Lesona, pues lo que cuenta es que el libreto de Nabucco lo había dejado en casa durante 5 meses sin hacer nada. Y en cambio, lo que le cuenta Ricordi 10 años más tarde, pues es mucho más teatral, mucho más operístico. Le cuenta que, claro, cuando él había ido con Merelli, se habían encontrado en la galería de Cristofori, habían ido al teatro. En el teatro, Merelli, el libreto de Nabucco, cuando le cambió el libreto con el de Nicolai, el libreto de Nabucco, dice Verdi, que se lo había metido en un bolsillo del gabán, que Verdi no quería saber nada de ello, que llegó a casa, esto es lo que lo cuenta Ricordi, sacó el libreto, lo tiró encima de la mesa, así con gran desdén, y que al caer se abrió, mira qué casualidad, por la página del coro Va pensiero. Y dice Verdi que al leer Va pensiero, al leer el texto, me sentí tan emocionado porque los versos, dice Verdi, eran una paráfrasis de la Biblia cuya lectura siempre me había resultado placentera. De luego la versión de Ricordi, será verdad o no, pero es mucho más bonita que la versión de Lesona, ¿no? En fin, Merelli quería estrenar Nabucco, claro, Verdi acabó componiendo Nabucco y entonces Merelli lo quería estrenar, pero en la temporada siguiente. Y bueno, Verdi de repente le entraron las prisas y quería estrenarlo en la temporada de Carnaval, pero incluso le escribió una carta a Merelli, pero en unos términos casi insultantes. Merelli demostró mucha paciencia en este caso. Total, que al final llegaron a un acuerdo. Merelli no quería hacer una producción nueva. No quería hacer una producción nueva porque, claro, en esa temporada había estrenado 3 producciones nuevas, que eran La Safo, de Giovanni Pacini, que se había hecho en San Carlos de Nápoles 2 años antes, pero que en Milán era desconocida. Aparte que, bueno, Nápoles estaba bajo dominación borbónica y luego Milán, en cambio, estaba bajo dominación austríaca, o sea que eran 2 países distintos. Luego se había estrenado esa misma temporada La María Padilla, de Donizetti, que había ido muy bien, había tenido 20 representaciones, y La Odalisa de Alessandro Nini, que no había ido para más, pero claro, eran 3 producciones nuevas, que es mucho dinero. Entonces, claro, Merelli muy sensatamente decía que mejor la estrenaba a comienzos de la temporada siguiente, o sea, a finales de agosto. Pero Verdi se emperró y bueno, pues nada, que se estrenó efectivamente a final de la temporada de Carnaval. Entonces, el proyecto de Nabucco en realidad pues viene de un ballet histórico que se había hecho en la Scala, que era de Antonio Cortesi, la coreografía y la música, era músico y bailarín también, y que, bueno, pues trataba ese mismo tema, un tema bíblico más o menos. Se había estrenado el 27 de octubre de 1838 y se le habían dado 5 representaciones, y entonces el acuerdo es que se utilizaron los decorados de ese ballet, convenientemente arreglados y repintados por Filippo Peroni, que era el escenógrafo y pintor de la Scala, y el vestuario pues también se hizo un arreglo. Verdi se quedó muy satisfecho con espléndidos resultados, dice literalmente Verdi, y claro, es un tema que operísticamente no tiene, o tiene muy pocos precedentes entre los compositores italianos, pues prácticamente el Asedio de Corinto de Rossini y el Moisés y Faraón de Rossini también, ¿no? Vamos, en la ópera italiana de la época, pues temas de tipo bíblico no
no es precisamente algo que abundase. Entonces el libretista de Nabucco, como hemos dicho antes ya, se llamaba Temístocles Solera, pues era un personaje. Solera, el padre le habían encarcelado porque era carbonario, y entonces Solera con 17 años se escapó del internado donde estaba. Era un hombre muy voluminoso, muy fuerte, muy grande. Se escapó con 17 años del internado donde estaba, se fue a un circo. Además se lió con la dueña del circo, se convirtió en su amante y estaba trabajando en el circo, pues eso de forzudo, hasta que le volvieron a descubrir y le volvieron a llevar a otro internado, también en Milán, que allí ya es donde aprendió música y donde, bueno, empezó a escribir, publicó su primer libro de versos ahí, en fin. Y claro, el primer libreto que trabajó, que hizo 17 libretos, pues fue el de Oberto Conde de San Bonifacio, que retocó el libreto de Antonio Piazza que le habían dado originalmente a Verdi, y luego para Verdi hizo el de Nabucco, por supuesto, Lombardi, Giovanna d'Arco, y los dos primeros actos de Attila. El tercero no lo hizo, y eso lo tuvo que hacer Francesco Maria Piave, y Verdi es que no se lo perdonó, que no le dejara el libreto ese acabado. ¿Por qué no lo acabó? Pues porque se vino a España. Se vino a España con la mujer, que se llamaba Teresa Rosmini, que era una mezzosoprano, se convirtió en el favorito de Isabel II, además de una manera pues muy, podríamos decir, que muy novelesca, porque es que un noble, cuando él estaba dirigiendo en el teatro del Real Palacio, pues que estaba hecho en el lugar donde antes estaba el archivo, pues oyó a un noble que hablaba mal de la reina, y entonces paró la representación, sacó una espada, porque era espadachín, y al otro le retó a un duelo por haber ofendido a la reina. Total, se acabó convirtiendo, hay quien dice que incluso en amante, pero bueno, en todo caso, en el favorito de Isabel II, que le hizo director precisamente del teatrito, del Real Palacio, que ya se venía utilizando. Luego él tenía cierta relación con la música española porque había hecho el libreto de La Hildegonda de Emilio Arrieta cuando Arrieta estaba estudiando en Milán. Fue uno de los primeros, el segundo libreto de Solera, que además se hizo amigo de Arrieta, que por cierto, Hildegonda tiene una música preciosa, una obra muy donizettiana, pero muy bien hecha. Y luego ya en España, para Arrieta también, hizo el libreto de la conquista de Granada, en los años 45 y 50, respectivamente. Pero luego se marchó de Madrid y años más tarde, cuando la Traviata, años después, ¿no? La Traviata de Verdi, el primer teatro donde se hizo fuera de Italia fue aquí en el Real. Y ese mismo año, aunque en la temporada siguiente, se hizo en el Liceo de Barcelona. Bueno, pues el director escénico de esa producción de la Traviata fue precisamente Temístocles Solera, que luego fue, entre otras cosas, el jefe de policía de Basilicata, y bueno, tuvo muchísimos trabajos, y luego el pobre murió en la más absoluta miseria, en fin. Entonces, bueno, Nabucodonosor, porque el título real de la ópera es Nabucodonosor, pero se acortó como Nabucco cuando la obra se hizo en Corfú, en el año 44, o sea, el año siguiente. Y entonces ya se empezó a llamar Nabucco y ya el nombre se ha quedado hasta hoy. Pero la partitura, en la primera página, dice Nabucodonosor, que es su título completo. Entonces, bueno, el tema viene del libro de los Reyes, viene del profeta Jeremías, y son acontecimientos sucedidos hacia el año 587-586 a.C. Entonces, pero el libreto en concreto de la ópera está basado en una obra de teatro de Anicet Bourgeois y Francis Cornu, que Anicet Bourgeois es autor como de 200 obras de teatro, siempre escritas en colaboración, y empezó a trabajar con 17 años. Y uno de sus colaboradores fue Alessandro Dumas, el hijo, ¿no? Y bueno, pues el caso es que al año siguiente se hizo una traducción italiana, que por cierto, hay un ejemplar de esa primera edición en el Museo Teatral de la Scala de Milán, allí se puede ver, y en el año 39, y esto es muy curioso y muy interesante, en la Gaceta de Milano, no la Gaceta Musical de Milano, que empezó a editar luego Ricordi, un periódico que se llamaba Gaceta di Milano. Pues ahí, en el año 39, anuncia una obra teatral titulada Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Es la misma o es otra?
pues nunca lo sabremos. En fin, en todo caso, lo que sí es verdad es que cuando la obra de Verdi se representó en París, resulta que, claro, los autores, Anicet Bourgeois y Francesco Corny, le fueron a protestar al director de la Ópera de París, que se llamaba Vatel, y Vatel les tuvo que pagar 1.000 francos, que claro, se los exigió a Ricordi, lógicamente, porque en último extremo le habían plagiado la obra y nadie les había dicho nada. Esto era habitualísimo en la época, por otra parte. En fin, el estreno ya, cuando por fin Verdi pudo convencer a Merelli y tal, tuvo lugar el 9 de marzo de 1842. O sea, fue la última obra de la temporada de Carnaval. Se le dieron solo 8 funciones, que claro, no se podían dar más porque ya no estaban contratadas más. Es decir, hasta fin de la temporada. Y luego ya se le dieron nuevas representaciones a partir del 13 de agosto, ya en el comienzo de la temporada siguiente. Entonces el personaje de Abigail, como decíamos antes, lo cantó Giuseppina Strepponi, que Giuseppina Strepponi luego se convertiría en la segunda mujer de Verdi, ya lo decíamos también, y que tenía en estos momentos ya tenía una voz muy débil, muy feble, tenía una excelente técnica. Luego, de hecho, hizo una escuela de canto en París, pero bueno, la voz ya la tenía muy mal. Y claro, el personaje de Abigail, que es absolutamente agotador, pues le acabó de destrozar la voz. De hecho, cuando la obra se repuso ya, en la temporada siguiente, en agosto, el personaje de Abigail lo cantó Teresa Julie Borsi, ¿no? Entonces, bueno, en el estreno, al final del primer acto, ya hubo un escándalo que Verdi, claro, que estaba sentado a la altura de donde el primer violonchelo, que era lo habitual entonces, pues se asustó, pensó que aquello iba a ser un fracaso también, pero no, era un escándalo del entusiasmo que al público le estaba produciendo la representación. Pasaba lo siguiente, que Leopoldo II, que en aquel momento era el gran duque de Toscana, o sea, el mandamás, vamos a decir, de todo ese segmento del norte de Italia que estaba bajo administración austríaca, había prohibido hace unos años un periódico florentino que se llamaba Antología, y que era, bueno, el órgano de expresión de los liberales, de los nacionalistas, precisamente por eso lo habían prohibido. Entonces, claro, digamos que todo ese fermento de nacionalismo asociado con el republicanismo en aquel momento, luego las cosas cambiaron, pues no tenía un órgano de expresión y la gente estaba a cada momento esperando a ver algo que pudiera utilizarse como elemento simbólico de comunicación. Y ese papel, claro, lo va a desempeñar justamente Nabucco, ¿no? Entonces, y de ahí que, claro, se convirtiera en un símbolo nacional. Entonces, Charles Osborne, uno de los biógrafos más cualificados de Verdi, hace la observación siguiente, que en aquel entonces Milán era una ciudad relativamente pequeña, que no estaba bien comunicada y que no llegaba a los 150.000 habitantes. Teniendo en cuenta las 8 funciones que se habían hecho al final de la temporada de Carnaval, más las 57 que se hicieron en la temporada siguiente, sucesivas, a teatro absolutamente lleno. Nunca, ninguna ópera anterior italiana había tenido el éxito, había conocido, bueno, el desbordamiento popular que Nabucco tuvo, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta, dice Osborne, que Milán no tenía 150.000 habitantes, que en el Teatro a la Scala cabían del orden de 2.000 personas de público y que apretándose mucho en la galería de arriba, que eran bancos corridos, y luego utilizando los palcos, en vez de con 6 entradas, con 8 o incluso con 10, pues que claro, si se echa cuentas de los espectadores que tuvo Nabucco entre las 57 representaciones de la temporada de agosto y las 8 que había tenido en Carnaval, que había habido más espectadores que habitantes tenía Milán. Que además, claro, en aquel entonces tampoco es que viniese mucha gente a Milán a ver las óperas, ¿no? De manera que hay que suponer que muchos milaneses vieron la obra varias veces, aunque claro, tuviera también una atracción por parte de otros italianos de otros lugares, ¿no? En fin, si non è vero, è ben trovato. La historia es muy bonita, ¿no? En vista del éxito, claro, Merelli rompió el contrato que tenía con Verdi antes, que era lo que se había querido Verdi, y entonces le ofreció un nuevo contrato.
Pero un nuevo contrato se lo mandó con un cheque en blanco y que Verdi pusiera allí la cantidad que quisiera. Claro, no había tenido la Scala un éxito como Nabucco, jamás. Y entonces, claro, Merelí lo quería, lógicamente, aprovechar. Entonces Verdi, que Verdi por otro lado era un hombre honrado, aunque tenía exigencias profesionales muy grandes, pero no quería engañar a nadie, ¿qué cantidad pongo aquí? Y no lo sabía. Y entonces se fue a ver una vez más a Giuseppina Strepponi. Y Giuseppina Strepponi, pues claro, le aconsejó con inteligencia que pidiera 8.000 liras austríacas. ¿Por qué 8.000 liras? Pues porque esa era la cantidad que en 1831 le habían pagado a Bellini por norma. Y entonces, claro, era una manera de ponerse en relación con una de las obras más exitosas de todo el belcantismo italiano y más bellas, por otro lado, de todo el belcantismo italiano de la época, pero claro, años más tarde, para hacernos un poco una idea de lo que representaban estas cantidades económicas, pues pensemos que si Verdi inicialmente había cobrado o había firmado una temporada de 4.000 liras que luego le ofrecían, pedía 8.000, pues unos años más tarde, concretamente 8, 9 años más tarde, cuando ya es, bueno, el músico italiano más conocido en todo el mundo, ¿no? Cuando va a la Fenice de Venecia y firma el contrato para Rigoletto, ahí en el contrato ya la cifra que hay es 14.000 liras, 14.000 liras austríacas, siempre estamos hablando de la misma moneda, por una sola ópera, teniendo en cuenta que ahí hay incluidas 1.000 liras para el libretista, Francesco Maria Piave, porque a estas alturas ya Verdi quería tener la hegemonía de elegir los libretos y elegir el argumento y poder trabajar profundamente la escritura interna, ¿no? Es decir, que no le dieran un libreto por las buenas y él tuviera que hacer música. Rigoletto en ese sentido desempeña un papel crucial en la historia, no ya de Verdi, en la historia de la música. Bueno, pues ahí le pagaron a Verdi 14.000 liras en Viena, ¿no? En Venecia. Entonces, sobre el éxito que tuvo, hemos comentado, ¿no?, que tuvo Nabucco, conviene recordar las propias palabras de Verdi, que dice que es justo decir que mi carrera artística comenzó con Nabucco, y si bien es cierto que tuve que afrontar muchas dificultades, también es verdad que esta ópera nació con buena suerte, pues incluso las cosas que la podían haber perjudicado acabaron por beneficiarla. En fin, entre las originalidades de Nabucco está el hecho de que no hay un tenor protagonista, que el protagonista no es un tenor sino un barítono. Eso que se ha llamado el barítono spinto, que es verdaderamente una aportación vocal de Verdi, porque claro, de ahí luego va a venir Rigoletto y va a venir pues Simón Boccanegra y bueno, la Monasro de Aida, ¿no? Es una voz que es Verdi quien le da la importancia que tiene, ¿no? Entonces no hay un tenor, hay un barítono protagonista. La escena de locura, porque hay una escena de locura, pero esa escena de locura no es la de la soprano, que es lo tradicional en el belcantismo italiano, sino que es la escena de locura precisamente del barítono. Eso no tiene precedentes. Y luego, bueno, el protagonista es un protagonista colectivo. No es este o aquel personaje, es el pueblo hebreo. Ese es el protagonista. En fin, todo cuanto sucede en la obra está directamente relacionado con los israelitas y con su destino, ¿no? Y que las relaciones interpersonales de los diferentes personajes están ahí sobre todo en función del desarrollo del argumento común. Se llega al extremo de que en el tercer acto había inicialmente un dúo entre Ismaele y Fenena, y que sin embargo Verdi no quería nada con él y que llamó a Solera se vino a su casa y fue Verdi el que, según cuenta él mismo, le cerró la puerta por dentro y dijo, de aquí no sales hasta que no me escribas. ¿Y qué es lo que tuvo que escribir en lugar del dúo de Ismaele y Fenena? Pues la famosa escena de la profecía del acto tercero. O sea que Verdi ya tenía una idea muy clara de lo que quería. Massimo Milà, bueno, la obra en 5 años fue a 22 países, que se dice pronto, 22 teatros de todo el mundo. Por supuesto, en la primera temporada, después de la Scala, se dio en todos los teatros italianos, y en España en concreto llegó en el año 44, 1844, o sea, el año siguiente del estreno, a Barcelona. Y ese mismo año se vio en Berlín, en Corfú, en Stuttgart, en Oporto y en Malta. Entonces, lo de Nabucco es un éxito absolutamente universal. Yo creo que no tiene
precedentes de esa categoría, ¿no? Y Máximo Milá decía que hace un comentario muy pertinente diciendo que la virtud de Nabucco es que es la obra de arte, dice, más unitaria y más coherente escrita por Verdi antes de Rigoletto. Efectivamente, es una obra de una compacidad argumental y musical verdaderamente excepcional. Los personajes individuales son una expresión de lo que les sucede a los coros, que son los verdaderos protagonistas. De hecho, el coro inicial, todas las óperas o casi todas las óperas empiezan con un coro, ¿no? Bueno, pues el coro inicial es el que tiene más desarrollo, más elemento argumental de todo el melodrama italiano de su época. Ya el coro adquiere ahí un protagonismo absolutamente singular. Por lo demás, claro, va pensiero no tiene equivalente en ninguno de los libretos de Temístocles Solera. Y bueno, Rossini dijo con mucho tino, ¿no?, que en realidad no es un coro, sino una gran aria cantada a unísono por sopranos, contraltos, tenores y bajos. Y que, claro, ya se convirtió casi como en el segundo himno italiano, antes que el oficial, el Fratelli d'Italia, que solo es oficial desde el año 1946, aunque tiene un siglo de antigüedad, ¿no? Y entonces, en el coro en el Va pensiero, es especialmente llamativo, especialmente impresionante, porque todo el coro va a unísono, las cuatro voces, que de repente se despliegan tres voces cuando cantan lo de arpa, dorda y fatidi cibati. Estas tres voces de soprano duplicadas por las voces masculinas es un momento de una fuerza extraordinaria, porque además ahí la música pasa a la dominante, a do sostenido mayor, y es que este coro está en una tonalidad absolutamente remota, incluso en la época, que es fa sostenido mayor, y que además es el único momento de toda la ópera que está en esa tonalidad. Y do sostenido mayor, su dominante, pues es el de la segunda frase, donde las voces se abren. Es un momento de una fuerza y de una belleza absolutamente excepcionales. Julian Baden ha dicho que evidentemente Verdi estaba buscando darle una coloración armónica especial a ese momento, y efectivamente así sucede. Entonces, bueno, el libreto, como pasa luego con el libreto de Trovador, pues no se divide en actos, sino como dice el libretista, en partes. Y esas cuatro partes pues llevan un encabezamiento, un título particular, ¿no? Lo mismo va a ocurrir luego con el libreto, ya digo, de Trovador, que muchos años más tarde es de Salvatore Camarano. Entonces, la obertura, entonces no hay una estructura sinfónica a gran escala, pero hay unas correlaciones armónicas que en la ópera italiana de la época no son para nada usuales. Entonces, la obertura empieza en la mayor y luego acaba en fa mayor. Y fa mayor va a ser la tonalidad con que comienza el cuarto acto. Y el primer acto empieza con mi mayor, y mi mayor va a ser la tonalidad con que acaba la obra. O sea que hay una relación entre principio y final que, si no es exactamente sinfónica, pero sí hay un intento de unidad armónica que es insólito, ya digo, en el operismo italiano de la época. Entonces el primer acto empieza en mi mayor y acaba en re mayor, y re mayor es precisamente la tonalidad que se va a asociar al personaje protagonista, a Nabucco, que además en su famosa escena de locura, pues justamente la locura da cuando da un salto de medio tono y pasa de re abruptamente a mi bemol. Entonces ahí, ese es el momento cuando se proclama él mismo la deidad, ¿no? Entonces el tercer acto comienza en do mayor y acaba en la bemol mayor, que se llama, si el primero se llama Jerusalén, la segunda parte se llama el impío, el tercero se llama la profecía, que empieza en re mayor, el tono precisamente de Nabucco, y acaba en si mayor, que es la subdominante del fa sostenido, del famoso coro que le ha precedido, y luego ya la cuarta y última parte se llama el ídolo caído, pues empieza en fa mayor y acaba en mi mayor, que es la tonalidad con que la obra había comenzado. En fin, Julian Baden, hablando de todo esto, dice que con Nabucco, un pueblo oprimido había encontrado su propia voz. Nabucco es el ejemplo supremo del triunfo del todo sobre las partes. Efectivamente, eso es lo que caracteriza a Nabucco, ¿no? La compacidad estructural, tanto musical como argumentalmente. Verdi, luego ya muchos años más tarde, fallecería a las 3 menos 10 de la madrugada del domingo 27 de enero de 1901,
como se sabe. Entonces se hizo un primer enterramiento y luego ya se preparó en la casa de reposo que el propio Verdi había fundado en 1899, que por cierto el arquitecto es un hermano de Rigo Boito, el libretista, ¿verdad? Pues en esa casa de reposo para cantantes, para músicos pobres, ahí es donde se prepararon las tumbas y donde ya luego se llevaron los cuerpos de Verdi y de Giuseppina Strepponi, que efectivamente están enterrados allí hoy día, ¿no? Entonces se hizo una especie de segundo funeral justo un mes más tarde, el 27 de febrero de 1901. Bueno, entonces la figura de Verdi, que ha sido incluso denostada, incluso por compositores de su propio país, que sí, claro, era un músico muy popular, pero que era un músico como de segunda fila. Los que de verdad reivindicaron la grandeza y la importancia de Verdi fueron curiosamente los alemanes y los austríacos, ¿no? Fue en la cultura germánica donde se le dio a Verdi, se reconoció con la Carta de Naturaleza que Verdi tenía como uno de los más grandes operistas de todos los tiempos. Y entre ellos Franz Werfel, pues desempeña, que luego había sido uno de los maridos de Alma Mahler, como se sabe, desempeña un papel crucial. Y entonces, hablando de ese segundo entierro de Verdi, lo describe de la siguiente manera. Sin que nada se hubiera preparado, y como siguiendo una suerte de inspiración espontánea e inexplicable, el coro de Nabucco, aquel mismo gracias al cual Verdi había personificado el consuelo y la esperanza para sus compatriotas 60 años atrás, ese va pensiero sull'ali dorati, se elevó súbitamente de la inmensa multitud reunida. Y concluye diciendo, se produjo así uno de esos raros momentos en los que pueblo y música son una sola y misma cosa.